Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En el actual municipio de Apan, se asentaron y desarrollaron multitud de ranchos, haciendas y caseríos dedicados a la explotación del maguey, primordialmente para la explotación ganadera y la producción del pulque, lo cual originó la implantación de extraordinarias casonas de diferentes estilos arquitectónicos que actualmente pueblan el paisaje del valle. La elegancia de las construcciones, su amplitud, colorido y distribución geográfica dieron lugar a una aristocracia pulquera que habitó los llanos durante varios siglos. Por el paso de la vía férrea, aquí estamos hablando, en 1866, un año después de esto, se programa la inauguración de la estación, ¿sí? Y lo programan en el diario oficial del imperio. Pero ¿qué pasa? Que un año más tarde ya triunfó la República. Ya la República está restaurada. ¿Y quién está al frente? Don Benito Juárez. Entonces, los hacendados están muy preocupados. ¿Por qué? Porque habían recibido todo el respaldo del gobierno imperial para continuar con la comercialización del pulque, que era la base de la economía de las haciendas. Juárez dice, yo no voy a perder ese ingreso por la riqueza que genera en impuestos, alcabalas, etcétera, etcétera. Y entonces le dice, bueno, éramos un imperio, ahora somos una república restaurada. Metan diputados y adelante. Y les vuelve a dar el respaldo. Y el 24 de diciembre de 1867 programa la inauguración de la estación. Bueno, pues vamos a inaugurar. Entonces, esto ya tiene mucha atención de los medios de la época. Sale la noticia, la hacen pública, viene con su gabinete, con personalidades, a inaugurar la estación. Pero ¿qué hace? Es una cuestión de habilidad política. Se detienen en la estación, pero continúan y la inauguración la hacen en la hacienda de Ocotepec. Y ahora buscando en los documentos de esta época, bueno, encontré este que es importantísimo, porque le están dando el valor a todas las haciendas y ranchos y todo lo que existía. Al propio pueblo le dan un valor, ¿no? Y ya hablan de la perspectiva hacia el futuro del pueblo, que va a requerir que le metan más dinero, porque con la llegada del tren esto se va a ir para arriba. Esa era la situación. Pero llega el ferrocarril y esto se eficientiza, el movimiento se eficientiza a 2 horas. Imaginémonos el espaldarazo que le da la llegada del ferrocarril a la producción pulquera. Toda esta fachada en la que estamos ahorita es posterior, es de 1850 y tiene su auge cuando abren el ferrocarril México-Veracruz. Es de la época del pulque. Tiene muchas mezclas de estilos, es ecléctica. Tiene arte gótico, tiene arte mudéjar y tiene neoclásico. Nosotros encontramos documentos, más o menos la contabilidad del año 1800 a 1930, intacta, donde se llevaba y se pagaba los impuestos de la producción del pulque, los escondieron.
Entonces toda esa información estaba perfectamente escondida, resguardada, en un lugar donde no había humedad, donde no había calor, donde se mantuvo. Obviamente ahí pudimos ver realmente cuántas hectáreas tenía esta hacienda, cuánto pulque producía diariamente. Es impresionante la información que tenemos y eso lo hemos publicado como parte de nuestro museo. Donde empezó a haber el auge del pulque, las tierras empezaron a tener mucho más cultivos de magueyes alrededor. Esta hacienda logró administrar cerca de 10,000 hectáreas, llegó a tener cerca entre 1,500 y 2,000 personas que trabajaban para esta hacienda, donde se les proporcionaba educación, vestido, comida, evangelización, pues bueno, era básicamente una mini ciudad. Posteriormente, con la industrialización del pulque, esta hacienda logró llegar a su auge, donde se produjeron entre 30 y 50,000 litros de pulque por día. Y bueno, después esa fue su época de gloria entre 1900 y 1910. Somos la única hacienda que tiene ese tinacal en esa forma, octagonal. Fue un diseño, me imagino que moderno, que realmente se planeó para que fuera muy funcional en su operación, ¿no? Ustedes saben que el pulque requiere de iluminación, de oxigenación también por los gases que produce la fermentación, y el estilo en el que lo diseñó es estilo mudéjar, que es muy árabe. Entonces, si lo vemos por fuera, tiene una arquitectura muy bonita, muy peculiar. No deja de tener ese toque y su esencia mexicana, ¿no? Y por eso vemos en la fachada ese medallón con un águila mexicana ahí, con la M y el simbolito de la moneda nacional, que da alusión de que de ahí provenía el ingreso económico de esta hacienda. No tenemos como tal el plano arquitectónico de la iglesia, sí lo sabemos perfectamente bien. Lo que sí tenemos son inscripciones dentro del templo que está dedicado a Santiago Apóstol, que es el santo patrón de la hacienda de Chimalpa. Hay adentro de la sacristía una inscripción que dice que la primera piedra se construyó en 1897. Y se concluyó en 1903, o sea, duraron 6 años en construir esa iglesia. Sabemos que fue Rivas Mercado porque él estaba emparentado con la aristocracia pulquera de la época, que era la familia Sanz. En esta hacienda eran los dueños Patricio Sanz y la señora Dolores Sanz con su esposo don Luis Laví, mexicanos, pero ellos con Ignacio Torres Adalid, el famoso rey del pulque, obviamente tenían una coalición, formaron la famosa compañía de expendedora de pulques, que fue la primera. Hicieron una coalición porque el pulque era considerado el oro blanco, era el primero, el segundo aporte al Producto Interno del país, por eso don Porfirio Díaz apoyaba tanto la producción pulquera, ¿no? Y apoyó con red ferroviaria, etcétera, etcétera. Entonces, pues sabíamos la importancia que tenía el pulque, y entonces todas estas familias que en su momento formaban la aristocracia pulquera mexicana, pues estaban emparentados también con los Rivas, ¿no? Los Rivas Mercado. Y yo sé que hay varias haciendas aquí en Hidalgo que tienen influencia y que tienen construcción. Algunas haciendas completitas son de Rivas Mercado. Algo muy significativo fue cuando Leona Vicario llegó aquí. Leona Vicario lucha por la independencia, era una mujer rica, pierde todos sus bienes cuando ella se mete a la lucha. Una hija nació Genoveva, nació en una cueva porque venía huyendo, que tenía una imprenta que la guardó abajo de la falda y las vendió. Entonces ella luchó mucho, se casa con Andrés Quintana Roo, pero realmente la que más se dedicó a la independencia fue ella.
Cuando se logra la independencia, ella pierde todos sus bienes, la encierran en la Inquisición. Entonces le dan 2 casas en México, en Santo Domingo, junto a la Santa Inquisición, y la hacienda de Ocotepec, más o menos 1823. Ellos están aquí aproximadamente 20 años. Se muere primero Leona Vicario, queda don Andrés Quintana Roo, y luego pasa a sus hijas, que estuvieron como otros 10 años, hasta 1840 y algo, y luego vienen los Piña y Aguayo. A ellos les tocó el auge del pulque, que es cuando todos sabemos que el pulque tiene bacterias vivas y se descompone. El pulque dura un día. El agua de la Ciudad de México era malísima. Entonces, cuando abren el ferrocarril, Lerdo de Tejada, 1860 y tantos, fue el primer ferrocarril México-Puebla. Entonces hay la posibilidad de tener el pulque en la Ciudad de México, digamos que en 2 horas. Entonces la gente de la Ciudad de México empieza a tomar pulque para no enfermarse, como en Europa, que tomaban vino porque el agua estaba contaminada, no había cloro, no la hervían. Entonces, cuando viene el auge de todas estas haciendas, que producían aproximadamente 30 barriles diarios de pulque, está el tinacal, que era donde se producía, había una vía de Covil, que era una vía angosta, jalaba un carrito por mulas, y iba al escape, que está aquí como a 300 metros, y ahí acababa al ferrocarril. Aquí lo que nos muestra dentro de lo que fue o es la industria pulquera, que solo nos da una referencia de cómo participaban los diferentes municipios a esta industria. Por ejemplo, tenemos que del municipio de Tecozautla nos llegaban los famosos zacocotes. Del Cardonal, ahí estaban las fábricas de los raspadores. De Actopan nos llegaban lo que eran los pachones y los nahuales. En Zempoala nos generaron lo que eran las famosas tapatepas. Almoloya también las tapas, ¿sí? Solo las tapas, la diferencia es de que las tapatepas, porque la hacienda así se llama, tepa. Y aquí en la región de Apan pues nos generaba lo que era los magueyes, nos generaba también lo que era la mano de obra a través de los tlachiqueros, y aquí teníamos todo lo que era la situación de los tinacales. Pues primero debe uno de tener el maguey para poder hacer el pulque, ¿verdad? ¿Qué es el maguey? Pues tiene uno que plantarlo, cuidarlo que no tenga hierba, que no tenga alguna infección de animales, porque luego se pudren. Apodarlo, luego ya que ya está en una cierta edad de entre 8 y 10 años, hay que caparlo, luego picarlo y raspar. Y luego ya llevar la aguamiel al tinacal. Diferentes tipos de raspadores, son raspadores de diferentes regiones. Contamos aquí con 2 de obsidiana, que son los que se dicen que fueron los originales, y otros con otras formas. Tenemos lo que son el pezaguamiel original también, los eslabones, ¿verdad? Si notamos este raspador, pues está todo abollado, no tiene marca. Platicando con los fabricantes de los raspadores, siempre tenía la duda el por qué aparecía esta marca. Y ellos me explicaban que cuando no la usaban, de momento llegaba alguien a reclamarle y le decía, oye, es que tus raspadores salieron muy corrientes. Y yo decía, no, pues no es mi raspador, y por eso decidieron el ponerle cada quien la marca de la casa, ¿sí? Y pues se ve la calidad de este raspador contra este que no tiene la marca. Muy corrientito, aquí se ve el material. Bien, aquí tenemos lo que es la piedra que servía para sacar filo, pero más bien era usada como una piedra para quitar la rebaba que quedaba después de usar los eslabones para afilar. Entonces tenemos
eslabón que tenía doble fin, sacar filo, y me dicen que servía para quitar las espinas también, ¿sí? Se abre y se cierra. El quebrador. Se dice que el quebrador inicialmente era así, unos 60 centímetros de largo, biselado en una de sus puntas para capar los magueyes. Esa era la forma inicial de los quebradores, ¿sí? Hay magueyes que son como ese que está allí atrás de la puerta. Ese maguey aproximadamente dio un promedio de unos 8 litros en la mañana, unos 7 en la tarde, y vio durante unos 4 o 5 meses, pero seguro son 5. Entonces dio mucha aguamiel, dio casi 2,000 o a lo mejor hasta rebasó los 2,000 litros. Y ya una vez que está dando el aguamiel, aquí era alzarlo con esta cosa, que se nombra cocote. Ya que se alzó, pues se la echa uno al pulque, que es la semilla, y en unas 8 horas, o según la temporada, ya está el pulque. Aquí tenemos los instrumentos básicos del tinacal, que iniciamos con lo que son las tinas de cuero. Aquí hay importancia en cuanto al detallito que se marca aquí. Narran que según las tinas deberían de ser de un toro de aquí del centro, no de la costa, porque teníamos problemas con las garrapatas, y que debería ser un toro de color rojo, y aquí se nota. Como las tinas eran sujetas a que se desgarraran, por eso apareció la cubeta charquera, que recolectaba el escurrimiento del pulque. El embudo que sustituyó a la cuba de madera que tenemos aquí, que nos servía para llenar los barriles, ¿sí? Y que fue sustituida por el embudo de metal. Tenemos ahí arriba lo que es un pachón. Cuando hablamos de la cultura magueyera pulquera, solo nos referimos a este tema, pero que hay un detalle bien especial: el burro con su angarilla. Esta es la angarilla, ¿sí? Con su barcina y su base de madera. Esto iba muy de la mano con los flechiqueros y era de uso diario, donde aquí trasladaban los mesotes, y acordémonos que en ese tiempo el material, ¿sí?, eran los mesotes o los mesontetes, y aquí trasladaban ese material como combustible, que es lo que usaban mucho, ¿sí? Continuando por acá tenemos lo que son los barriles con una capacidad de 250, 125 litros de capacidad. Aquí lo que tenemos, un mazo antiguo de madera que se usaba para golpetear aquí los costados o arriba para quitar la espuma, porque siempre quedaba un espacio que no se llenaba bien por la espuma que se iba generando. Entonces este mazo era para quitar la espuma. De los instrumentos de campo también tenemos lo que son las castañas en diferentes capacidades. El mejor pulque es de octubre en lo adelante, todo el tiempo de frío está muy bueno. El pulque más sabroso, más grueso, vaya, y más sabroso. Y en tiempo de fríos la fermentación del aguamía con el pulque puede tener desde 8 hasta 10, 12 horas, porque no lo deja cocer rápido, pero cose ahora sí muy bonito, o sea, su fermentación es muy buena. En los tinacales se les hacía unas ventilas grandes, como diámetro, para que tuviera oxígeno. Entonces entraba el aire y entraba, por ejemplo, en aquella ventana, salía por este lado, y así se pasaba el aire de un lado y otro. Mi papá nos deja una receta de hacer la semilla, y la conservamos todavía y hacemos la semilla. La hacemos en chiquito, por ejemplo, 2 litros de aguamiel que me traen, la hacemos y ya se la lleva mi compadre para seguirla elaborando allá. Nosotros lo hemos comprobado que hasta 1 año y cacho nos dura la semilla, pero lo tenemos que acabar porque ya se le nombra pulque viejito, entonces hay que hacer otro nuevo. Entonces había unas tapas que nos nombraban tapapepa,
que eran como sombreros de así de redondos, pero exactamente tapaba bien lo que era la entrada del maguey. Y tenía unos hoyitos por los lados, respiración que se le nombraba, y no se agregaba el agua miel, porque era gruesa, era de barro. Dentro de los inventos tecnológicos que se hicieron, porque si vemos en el recorrido, realmente se fueron dando una serie de cambios, ¿no? Y se fueron haciendo adecuaciones. Y uno de los inventos que se dieron 1906, 1912, fueron las famosas tapatepas, ¿sí? Que las inventó el señor Miguel Macedo. Él inventó 4 modelos diferentes, los 4 los patentó. Entonces ahí, si notan ustedes, los 4 modelos diferentes. Y más adelante con las tapatepas que aparecen en el libro y que todo el mundo conoce, que es esta forma, con 3 tamaños diferentes, la más pequeña, la mediana y la más grande. Dentro de lo poco que he ido observando, ¿qué veo en las tapas? Veo, por ejemplo, que tienen cierto distintivo, que me imagino que en ese tiempo fue un diseño especial para cada una de las haciendas. Es una de las características que yo he observado. Estas tapas, que también yo he encontrado en 2 tamaños diferentes, que estas tapas son más antiguas que estas, ¿sí? Y que estas fueron inventadas y fabricadas aquí en la región de Apan. Vean ustedes, ¿sí? El charro mexicano es un símbolo del país. También es un ejemplo de caballerosidad, tradición y orgullo, y son representados como jinetes y domadores de habilidades extraordinarias, tanto hombres y mujeres. En la actualidad, han consolidado a la charrería como el deporte nacional. No deja de ser representativo que esta práctica haya surgido en los llanos de Apan, una muestra más de la importancia de esta región en la historia de México. Dicen que aquí nació la charrería, porque era una manera de contener el ganado salvaje y hacía daño. Entonces, inclusive la palabra rodeo viene de rodear el ganado, de guardarlo, y de ahí viene la idea del azar, de la soga, que es de México. Se modifica la cabeza de la silla, pone la cabeza de la silla para enredar ahí la reata y poder contener a los animales. Entonces, por eso dicen que aquí es cuando empezó a nacer la charrería. La charrería para nosotros es muy importante, para la familia Uribe Barroso. El lado Barroso, por el lado de mi mamá, María de la Luz, que por los años de 1954 fue parte de la escaramuza de la Nacional de Charros. Mi mamá nos inculcó ese gusto por la charrería, que hasta la fecha seguimos practicándolo. Siempre me ha gustado criar caballos y he puesto mucho empeño en tener muy buenos caballos importados de Estados Unidos y de las sangres que sirven para la charrería. Ahí tenemos yeguas de crías, sementales, que han salido muy buenos y que son muy útiles para la charrería, que es lo que nos gusta hacer. Bueno, esta silla perteneció a don Heriberto Rodríguez, que era un agente muy importante aquí en Apan. Es una silla piteada. Todo este bordado es a mano, se llama piteado y es de hilo de un maguey en especial, un maguey que viene de Oaxaca, y es un trabajo muy elaborado. Todo esto es plata que se usaba mucho. Los chapetones es de fierro con una laminita de plata encima, ¿no? Es una silla de cantinas larga con todo su herraje de amozoc, y las antiguas tenían la cabeza más chiquita, como esta. Esta es otra silla también piteada que perteneció a un hermano de Manuel Ávila Camacho, que se llamaba Gabriel.
que tiene, curioso porque es muy raro que tenga, esta parte es el fuste, tiene coquetería, y esta se llama cola de pato, porque viene a ser como una cola de pato. Esta es de cantinas cuadradas y esta no tiene cantinas, las cantinas eran para guardar cosas. Esta es otra silla ya no tan elaborada ni tan antigua como estas. Estas son espuelas antiguas que usaban con las espigas muy largas. Dicen que porque los caballos eran muy chiquitos y era una manera de llegar con los caballos. Todo esto es trabajo, como les decía, de fierro con laminitas de plata y tienen un sonido muy especial que los caballos oyen, este campaneo. Que estas espuelas, pues, como les decía, es copia viene de los españoles y de los árabes. Hay muchos tipos de pelo, los buenos sombreros son de pelo de castor, hay de lana, hay de pelo de conejo. Esta silla perteneció a mi madre, que todavía vive, va a cumplir 90 años, esto se llama chumeteado, que ya casi no se usa. Es como un estambre que usaban rojo con negro, rojo, blanco y negro, que por lo general tiene que hacer juego, el cinturón y todos los arreos de los caballos, todo debe de ir con los mismos colores. Esto es una cabezada, todo esto es de plata. Estas cadenitas, ahí se abre y entra cada oreja del caballo. Y aquí es donde se cuelga el freno, que tiene estas manitas, es muy trabajado esto, todo esto es muy elaborado de plata que ya realmente pues ya no se hace ni se usa, ¿no? Esto es aquí ya un freno completo, con la cabezada, el freno, las cadenillas, la rienda y otras espuelas. Esto era un adorno que se llama gargantón, que se le ponía a los caballos, colgaba aquí en el pecho. Estas también son unas riendas. Que otra peculiaridad es que nosotros necesitamos la mano derecha libre para lazar o para agarrar la cola de un toro. Entonces el caballo se agarra con la mano izquierda, que es una rienda mucho más difícil que, por ejemplo, la inglesa, que es a 2 manos. Es mucho más elaborado, por eso es más fina la rienda charra mexicana. Apan, capital mundial del pulque y cuna de la charrería.